Es un gusto estar en otra ocasión más en su podcast Faro Teológico desde la cabina de radio ULS. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante, siempre en el marco del mes de la Reforma Protestante, en el que estamos celebrando en nuestro podcast Faro Teológico. En esta ocasión tenemos la presencia aquí en la cabina de la radio ULS de la licenciada en Teología Brenda García. Ella es maestra en Teología Latinoamericana y en Literatura y es también experta en Teología Feminista. Muy buenos días, licenciada. Hola Rodrigo, buenos días, un placer estar acá con usted. Es un placer para nosotros tenerla aquí, licenciada. Y es que vamos a hablar, como repito, licenciada, de un tema bastante interesante y es el papel de las mujeres en el proceso de la Reforma Protestante y también los antecedentes históricos que las mujeres han tenido en cuanto a este tema teológico, licenciada. Claro que sí, no podríamos pasar desapercibido el hablar acerca del gran aporte que hicieron muchas mujeres en lo que es este fenómeno de la Reforma Protestante. Perfecto. Vamos a dividir este podcast en tres etapas. La primera sería la etapa que hablaríamos pues de los antecedentes históricos sobre este tema. Luego pasaríamos al tema en sí, el papel de las mujeres en esta reforma protestante. Y luego vamos a hacer un análisis sobre la modernidad en esta temática, cuáles son aquellas características de la participación femenina en lo que sería el trabajo teológico actual. Así que comencemos de lleno, licenciada, en la temática de los antecedentes históricos. ¿Cuáles son aquellos principios, aquellos orígenes que puede brindarnos la historia acerca de la participación femenina? Claro que sí. Bueno, para iniciar, creo que hay dos preguntas que nosotros podemos hacernos desde hoy, viendo hacia el pasado y decir, ¿participaron mujeres en este movimiento de la Reforma Protestante? ¿Existe alguna remembranza escrita acerca del papel que tuvieron las mujeres? ¿Por qué no han llegado hasta el día de hoy? ¿Por qué no se conoce el papel de las mujeres? ¿Qué pasó durante la historia para que ahora solo nos llegue el movimiento de la Reforma Protestante con las figuras emblemáticas masculinas? Es innegable, querido Rodrigo, de que a lo largo de la historia las sociedades se han construido de una forma jerárquica y patriarcal, en la cual siempre se le ha dado preeminencia a la figura masculina. Eso ha permitido que muchas de las mujeres que han participado a lo largo de la historia, creando movimientos y dejando también precedentes, no salgan a la luz de manera tan superficial. Tenemos que hacer un análisis un poquito exhaustivo, tenemos que ir e indagar, leer sobre líneas algunas de la literatura que nos ha llegado para poder recuperar el papel de las mujeres. Esto a lo largo de la historia. Bueno, nos enmarcamos en lo que es el siglo XV, en donde una serie de movimientos van a dar lugar a lo que es la Reforma Protestante que conocemos hoy, y de lo cual es lo indicado hablar de reformas y no solamente de una reforma, pues hubieron varios movimientos y diferentes figuras que participaron en la misma. Nos ubicamos entonces en el siglo XV. La historia de las mujeres sigue siendo la misma historia de sumisión, de estar supeditadas a lo que es la figura patriarcal, una cultura que las arrojó al espacio privado en aquel momento. Y no se sabe mucho de estas mujeres. Sin embargo, en el siglo XV el protagonismo de la mujer, aunque pueda decirse que fue escaso, también fue significativo. Existieron mujeres que se impusieron a los patrones culturales, a los patrones de su tiempo, y que desempeñaron un papel muy importante tanto en la escena política, en la escena religiosa, en la escena cultural de su tiempo. Y todo esto contribuyó a formar lo que es este gran movimiento de las reformas en Europa, y que posteriormente va a tener su respuesta en la contrarreforma, y qué es lo que nos llega a nosotros a Latinoamérica. Entonces podemos enfocarnos en las figuras de algunas mujeres que fueron pioneras y que fueron y son mujeres que han marcado la historia,
que han roto brecha para que otras mujeres sigan trabajando en lo que es este empoderamiento, podemos decir, o también activación de las mujeres en la historia de la reforma, en la historia de la iglesia y demás. Licenciada, estaba hablando sobre el siglo XV, en el cual estaba pues dándose este tipo de movimientos. Sabemos más o menos de que la figura principal o la figura que más se ha sonado en lo de la reforma, también por esos siglos, estamos hablando desde 1400 hasta 1500, y bueno, los años después, que fue Lutero, quien tuvo un gran aparataje, digamos, mediático, y no solo por parte de él, sino que por parte también de los grandes poderes del Estado en aquel tiempo, ya que Lutero era muy cercano a estos grandes poderes del Estado. Desde su perspectiva histórica, ¿cuál fue el apoyo, al igual que a Lutero lo tuvo, de los grandes poderes para mujeres que estaban comprometidas con este tema? Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Definitivamente, cuando hablamos acerca de la reforma protestante, la figura emblemática nos resulta como Martín Lutero. Sin embargo, usted ha acentuado muy bien que no es la única figura que debería de mencionarse en lo que es el movimiento de la reforma, pues tenemos otros reformadores como Juan Calvino, tenemos al mismo Tomás Münzer por parte de la reforma radical, tenemos también a Siglio, que son figuras emblemáticas también de las reformas, y que a nosotros solo nos ha llegado evidentemente lo que es la figura de Martín Lutero, y en lo cual tampoco se le niega el gran aporte que tuvo para este movimiento. En el caso de las mujeres, pues sí podemos quizás contar, o no contar, sino mencionar un considerable número de mujeres que estuvieron implicadas en este proceso de las reformas protestantes en diferentes ámbitos, en diferentes niveles y en diferentes países, como podemos mencionar Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España. Algunas fueron las que tenían cierta actividad política, y en este sentido creo que se responde su pregunta, Rodrigo, porque ¿de dónde viene el apoyo que estas mujeres pueden tener para poder aportar? Y es bien importante también recalcarlo, porque definitivamente el accionar de las personas tiene que estar amparado, por decirlo así, por un poder que permita la incidencia. De lo contrario, sabemos que eso va a ser imposible. En el caso de estas mujeres de los países que acabo de mencionar, algunas de ellas eran políticas, eran reinas, como por ejemplo Margarita de Navarra, Juana de Abred, que estas mujeres tenían el apoyo total de lo que era la monarquía. En ese sentido sí tenían voz, a diferencia de las grandes mayorías de las mujeres que pertenecían a las periferias, y que hasta en la actualidad lo podemos ver como se nos niega la voz, se nos niegan muchos derechos, aún el derecho mismo a existir. Pero en el caso de estas mujeres, pues sí tuvieron un amparo, ¿verdad? Un poder que les permitió poder ser parte de la construcción de este movimiento de reforma. Así también muchas de estas mujeres pertenecían a familias nobles que participaron también de alguna manera tanto en el cambio político, pero también en el cambio eclesiástico. Creo que en anteriores podcasts también ya se habló acerca de cómo ha sido el origen de la reforma, ¿verdad? Y las repercusiones que se tuvieron. Entonces podemos decir que sí, hubieron varias mujeres que pertenecían a un estatus social alto que les permitió de alguna manera ser parte de este movimiento. Perfecto, licenciada. Ha sido innegable tanto en el carácter de la reforma protestante como en el carácter general de que la figura femenina siempre incide de una manera bastante impactante en todos los movimientos sociales y en todos los movimientos de que la humanidad ha ido perpetrando a lo largo de la vida. Es así como también se menciona, licenciada, en su documento, de que no murieron muchos hombres y mujeres sufriendo esa persecución, ¿verdad? Y eran entonces estas mujeres y estos hombres aquellos que no pertenecían a estas castas y a estos altos rangos, digamos, de la sociedad.
pero como usted mencionaba, también habían mujeres que tenían poder en aquel entonces, tanto esposas de duques como herederas al trono, reinas en sí, que tuvieron esa incidencia y que fueron, además de incidentes, fueron muy cercanas a figuras como Calvino en aquel entonces. Estos son los antecedentes históricos de este origen de la Reforma Protestante, licenciada, dada desde el siglo XV y sus alrededores hasta la fecha. Después del gran movimiento, licenciada, después del gran auge en estos años de la Reforma Protestante, nos podría mencionar una figura un poco más contemporánea que ha ido dejando huella en lo que sería la Reforma Protestante. Claro que sí. Podemos mencionar algunos nombres específicos de estas mujeres que formaron parte, digamos, de ese periodo de tiempo en el que se gestó y se ejecutó lo que era la gran Reforma Protestante. Entonces, una de las figuras emblemáticas que se podemos conocer y que todavía tenemos algún tipo de registro ha sido Mary Dentier, es Bélgica, entre 1495 y 1571. Pues Mary creía importante reformar las doctrinas religiosas de su época, pero también fue una gran feminista. Es decir, podemos ver y recordemos también que en este periodo de tiempo ya se está gestando lo que ahora se conoce como la primera ola del feminismo. Entonces, o las antecesoras a lo que es la primera ola del feminismo, que son aquellas mujeres que han luchado a lo largo de la historia por vindicar y reivindicar el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito civil. En este caso estamos hablando de un ámbito tan importante como lo es el ámbito religioso, aunque pareciera que es algo que no tendría que ver con las iglesias, con el ámbito eclesial, y muchas de las personas, aún cuando escuchan el término feminismo, sienten una especie de afectividad negativa al relacionarlo con el ámbito religioso. Sin embargo, a lo largo de la historia podemos ver con el caso de estas mujeres que estas mujeres también abonaron a lo que es la construcción de nuevas relaciones dentro de los espacios eclesiales. Entonces no podemos desligar completamente tampoco este movimiento social de lo que ha sido el aporte de estas mujeres. En el caso de Mary, entonces ella luchó durante ese tiempo por proponer, por ampliar el papel de las mujeres dentro del ámbito religioso, por hacer cambios cualitativos en lo que era la concepción de la religión de aquel momento. Entonces ella decía, entre otras cosas, que los hombres y las mujeres estamos igualmente calificados para interpretar las escrituras, algo que hasta la fecha es un debate en algunos espacios religiosos, y mucho más en un espacio o en un momento como en el siglo XV, en una cultura completamente conservadurista y patriarcal. Entonces ella proponía esto, que tanto hombres y mujeres estamos en las mismas circunstancias para poder interpretar la escritura de manera parcial. Entonces es uno de los grandes aportes que se pueden tener de parte de Mary. También ella argumentaba en contra de los detractores que normalmente tenían o veían con peligrosidad el liderazgo de las mujeres, obviando o vaciando todo ese sentido histórico que ha tenido aún la construcción de las primeras comunidades primitivas en donde estaban los primeros cristianos, ¿no? Eso podría decirse el gran aporte de Mary. Y tenemos también el aporte de otras mujeres que lucharon. Pero definitivamente a Mary fue una teóloga reformadora que desempeñó un papel activo en la religión y en la política de Ginebra. Mary participó activamente en el cierre de conventos, por ejemplo, y era predicadora a la par de Calvino. Redactó también una serie de escritos muy revolucionarios para su tiempo, los cuales son considerados hoy como una defensa de la perspectiva feminista. Entonces, leyéndolo desde estos días, podemos decir claramente que ella fue una de las pioneras del feminismo de los espacios eclesiales. También fue considerada por Calvino y algunos otros reformadores como una mujer
Imagínese que decía que ejercía influencia o mala influencia sobre su marido porque tenía una personalidad muy radical, y esto nos lleva definitivamente al hecho de que cuando una mujer alza su voz, cuando una mujer da una opinión contraria a la norma hegemónica establecida, pues es considerada desde mala, peligrosa, loca, detractora y otros adjetivos que se les suelen adjudicar a las mujeres, ¿verdad? Que luchan por su libertad, que luchan por sus derechos. Entonces tenemos tenemos aquí como una dicotomía entre lo que realmente el papel que Mary hizo y en cómo las figuras masculinas lo veían, ¿verdad? Este pensamiento de Mary puede notarse específicamente en una de las cartas dirigidas a Margarita de Navarra, donde ella expone argumentos específicos sobre el ministerio femenino y donde ella expone: no debemos no más que los hombres y cubrir y enterrar con tierra lo que Dios nos ha dado y revelado a nosotras las mujeres. Es decir, Mary no compartía la idea de su época de que solo eran los hombres los encargados de ser como esas figuras para interpretar las escrituras y también para tener un liderazgo público dentro de los espacios eclesiales. Entonces, Mary es como una de las primeras quizás mujeres que van a aportar grandemente a lo que es la Reforma Protestante, y que también ese pensamiento nos llega a las mujeres que leemos la historia hoy y que pretendemos releerla a la luz de la vindicación de las mismas. Sí, es entonces la Reforma Protestante, como ya muchos sabemos, un sinónimo de cambio, un sinónimo de rompimiento de todos esos paradigmas ortodoxos que se venían y que se vienen dando hasta la actualidad, esos paradigmas que bien tienen que ver con una sociedad patriarcal, una sociedad centrada en el hombre, y es entonces en donde estas reformadoras rompen esos paradigmas, rompen el hielo y ponen su voz en la mesa, ponen las cartas sobre la mesa para hacer un cambio adentro de lo que sería el ejercicio teológico. Licenciada Brenda García, hemos estado viendo entonces algunos antecedentes de lo que sería el papel de las mujeres a lo largo de la historia primaria, de la historia de los orígenes de esta Reforma Protestante, y vamos entonces al primer corte comercial, licenciada, para luego en esta siguiente etapa que viene hablar en sí sobre el papel actual y la importancia de este papel femenino en los temas teológicos y en la reforma de la que hoy estamos hablando. Recordemos que estamos en el 506 aniversario de la reforma, fue el número 500 en el 2017, ya que fue en 1517, como se tiene estipulado lo que sería la Reforma Protestante. En el 2017 serían los 500 años y ahora en el 2023 los 506 años de esta Reforma Protestante, de la cual estamos teniendo una serie de podcasts aquí en Faro Teológico. Vamos entonces al primer corte comercial para seguir hablando de este interesante tema. Tenemos para recordarles en la cabina a la licenciada en Teología Brenda García, y bueno, volvemos en unos minutitos. La Universidad Luterana Salvadoreña es tu opción al futuro, con las cuotas más accesibles de todo El Salvador. Te ofrecemos 11 carreras: licenciatura en Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Computación, Trabajo Social, Idioma Inglés, Psicología, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Teología, Técnico en Ingeniería Agroecológica, Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas e Ingeniería Agroecológica. Llámanos al 2133-2600 y búscanos en redes como ULuterana, Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Volvemos después de este corte. Estamos en la cabina de Radio ULS, nuestro podcast Faro Teológico, con la licenciada en Teología Brenda García, maestra en Teología Latinoamericana y en Literatura y experta en Teología Feminista. En esta ocasión estamos hablando sobre el papel de las mujeres en la Reforma Protestante, que es el tema en el cual estamos abordando los podcasts de este mes. Pues este mes es en el cual se celebra el 506, es la conmemoración del 506 aniversario de la Reforma Protestante. Esta reforma que cambió
cambió bastantes paradigmas de lo que sería la visión teológica, la visión de la religión en aquel año de 1517, a través de varios íconos, a través de varios figuras que estuvieron a cargo de esta reforma. Sin embargo, muchas de estos íconos siempre son hombres, y es ese el tema en el que estamos centrando actualmente la conversación. ¿Cuáles fueron las mujeres, aquellas figuras femeninas que influyeron, que estuvieron también adentro de este proceso de reforma? Para eso tenemos aquí a la licenciada, como repito, Brenda García, quien nos habló con anterioridad de los antecedentes históricos, ¿verdad? Licenciada, habían más figuras, más íconos de los cuales usted nos quería conversar. Sí, gracias Rodrigo, por supuesto. Vamos a hablar acerca de algunos íconos específicos, ¿verdad? Aunque si nosotros revisamos detenidamente la historia, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas buenas de parte de nosotras las mujeres, pues vamos a encontrarnos con el papel y el aporte de muchas otras mujeres que han contribuido para la construcción de nuestras sociedades hoy. Pero hablemos acerca de Argula von Grumbach. Ella entre 1492 y 1553 pues fue considerada o es considerada la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero. Esto ante el total desconcierto de los inquisidores, pues muchas veces también el ámbito religioso ha sido considerado como un ámbito que no está de acuerdo con el papel de las mujeres. Sin embargo, Argula defendió a Lutero. También en 1523 escribió el cuerpo académico en una universidad para defender a un joven de 18 años que había sido arrestado por ser luterano. Argula se atrevía a desafiar tanto así hasta las autoridades eclesiásticas y civiles, como por ejemplo al duque de Bavaria, en el cual en una ocasión le envió una carta donde le manifestaba que ella no era ni débil ni estúpida. Y también ella animaba a la gente a leer libros en contra de la religión católica. Argula también afirmaba que los inquisidores habían sustituido a Cristo por Aristóteles. Además de manifestar su desacuerdo con San Pablo por imponer sobre las mujeres el silencio en la iglesia, aunque eso también es algo discutible en la actualidad, porque la exégesis moderna nos habla también de que las cartas consideradas deuteropaulinas ya no es una teología propiamente de Pablo, sino de los discípulos de Pablo, y ahí alguna de las contrariedades que podemos encontrar dentro de las 13 cartas que se le adjudican a Pablo. Sin embargo, nosotros si las analizamos responsablemente nos damos cuenta que el pensamiento de Pablo en sus cartas auténticas es uno, pero cuando vamos avanzando nos encontramos con los escritos de sus discípulos donde ya se cambia. Entonces, esto fue uno de los papeles importantes que tuvo Argula, en la que ella se manifestaba como una mujer libre, como una mujer capaz de poder hablar, de poder reclamar y también de poder proponer en lo que era el ámbito de la iglesia. Tenemos también a Catarina Bombora, que nació el 29 de enero de 1499. Catarina fue consagrada monja en el convento cisterciense y donde realizó votos de pobreza, obediencia y castidad. En 1523, cuando tenía 24 años, pues Catarina se fuga del convento junto con otras monjas. La historia cuenta que en barriles de basura, y ella misma es la que, según la historia, se le sugirió casarse con Martín Lutero. Catarina pues administró los recursos y el dinero del monasterio de los agustinos que le cedió el príncipe Juan. No fue una teóloga propiamente como Mary Dentier, pero sí su papel tiene gran relevancia, pues ella es una de las primeras generaciones de mujeres que son casadas con los pastores
protestantes. Esto se pone de relieve porque ustedes sabrán de que, bueno, dentro del marco de la Iglesia Católica, los sacerdotes no tienen la posibilidad de poder contraer matrimonio, que es una de las diferencias más evidentes entre lo que es la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y quizás la Iglesia Evangélica, ¿no? Entonces, Catarina caminó con Lutero en todo el periodo de lo que fue la Reforma Protestante. Podemos sospechar entonces que Catarina fue una pieza fundamental para que el papel de Lutero se mantuviera activo, que se mantuviera eficaz, y también contribuyó a formar a todas las demás mujeres, tanto a las que se escaparon con ella del convento como a las mujeres que se fueron uniendo al movimiento de la Reforma. También podemos mencionar a Úrsula Montesberg. Ella nació entre 1491 y vivió en 1495. Era una monja también en el convento de la Orden de María Magdalena de la Penitencia en Sajonia. Úrsula encabezó el movimiento para infiltrar la doctrina luterana en su convento. Para tal efecto, ella metía libros de Lutero de contrabando. También, al igual que Catarina, huyó del convento, rechazó la vida de enclaustramiento de las monjas y se dedicó a ser como una de las, digamos, predicadoras de en aquel momento, ¿verdad? Porque ella animaba a las personas a poder leer la literatura de que ya Lutero estaba sacando. También tenemos a Elizabeth Cruciger. Ella, de acuerdo con los escritos que se tiene, de acuerdo a la historia, su boda fue la primera de acuerdo con los principios protestantes. Participó en discusiones teológicas con Lutero, quien la consideraba una mujer muy inteligente. De hecho, hasta le escribió un himno en el cual decía: el Hijo único del cielo, lo cual causó controversia, pues las mujeres no escribían himnos en ese tiempo y normalmente se le atribuye a otra persona. Aquí vemos cómo, aunque estas mujeres en aquel momento sí tuvieron un papel protagónico, aún la misma historia no se les da con ese poder que realmente se debería, ¿verdad? Tenemos también a Elizabeth von Brandenburg. Ella en 1517 recibió por primera vez la Eucaristía de manos de un ministro luterano, lo cual enfadó grandemente hasta su esposo, quien la quería encarcelar a cadena perpetua por atreverse a recibir la Eucaristía. Si nosotros vamos y revisamos también los textos bíblicos o las interpretaciones teológicas que se hacen de los mismos, nos damos cuenta de que la Eucaristía o Santa Cena, como se le menciona en algunos otros espacios, pues es algo de que no hace acepción de personas, es tanto para hombres y mujeres. Sin embargo, en aquel tiempo era algo considerado como inadecuado por la misma cultura que le impedía a la mujer ejercer acciones en el ámbito público. Tenemos también a Elizabeth de Brunswick. Ella se convirtió al protestantismo después de escuchar un sermón de un pastor. A la muerte de su esposo también ella fue nombrada regente y promulgó como religión oficial en su ducado el luteranismo, defendiendo así este movimiento de la Reforma Protestante. Tenemos también a Catherine Zell, que fue una de las pocas mujeres que en la Reforma Protestante desarrollaron un papel quizás considerado fuera de lo común. Ella predicaba junto a su esposo, escondió a refugiados y escribió algunos ensayos e himnos. Después de la muerte de sus 2 hijos, se dedicó a predicar y apoyar la fe anabaptista, que como nosotros sabemos también, el anabaptismo es una de los movimientos que surgen de la Reforma Protestante y que va a tener más énfasis en lo que es la construcción de las iglesias evangélicas posteriormente. Escribía Catherine sobre sí misma: siempre desde que tenía 10 años de edad he sido estudiosa y una especie de madre de la iglesia, muy dada a asistir a los sermones. He gustado y frecuentado la compañía de hombres del saber y he conversado mucho con ellos sobre el reino de Dios. Esta es una posición bastante
innovadora de parte de las mujeres, porque también habemos de recordar que la educación era algo que no era permitido para las mujeres, solo sí para las mujeres que pertenecían a una clase noble, a una clase eclesial. Por otro lado, también mencionamos a Margarita de Navarra, quien fue interlocutora directa de Calvino. Margarita tradujo al francés la meditación sobre el Padre Nuestro de Lutero, autora de varios poemas, entre ellos Prisiones, de su hija Juana de Albert. Ella también se convirtió en Francia en un refugio y vivero de la Reforma. Escribió y publicó poemas, tenía un carácter abierto, mucha cultura, e hizo de su corte un centro del humanismo. Entonces vemos acá cómo también estas mujeres, desde sus saberes, desde también de los conocimientos propios que tenían, encontraron una forma de poder aportar a lo que era este nuevo movimiento, este movimiento de cambio, este nuevo movimiento en el cual las mujeres de alguna manera ya tenían cierta participación. Tenemos también a Juana de Albert, que fue su hija y sucesora del trono de Margarita de Navarra, quien siguió los pasos de su madre y bajo sus auspicios se llevó a cabo la traducción del Nuevo Testamento. Juana rompió totalmente con el catolicismo, al igual que su madre. Escribía uno de sus poemas: Jesús es mi esperanza. Fue excomulgada por el Papa por tal hecho, declaró su reino oficialmente protestante cuando permitió que continuara el catolicismo. Para ella la reforma era oportuna y necesaria, tanto que pensaba que sería una cobardía y deslealtad a Dios dejar que el pueblo permaneciera en un supuesto estado de indecisión. Tenemos a Renata de Ferrara también, quien conservó su fe protestante después de casarse con un duque católico y de trasladarse a su corte en el norte de Italia. Renata tuvo problemas religiosos, ya que albergó a Calvino durante un mes, protegió a los que eran considerados herejes protestantes y se negó a asistir a misa. Fue confinada a su palacio por su esposo. Además, fue considerada por la sociedad como una mujer desagradable por decir y hacer lo que hacía. Estas fueron algunos de los nombres, Rodrigo, de las mujeres que han aportado o que aportaron en su momento a lo que fue el movimiento de las reformas protestantes y cuyo legado nosotros podemos visitar y revisitar en la historia para que nos sirva de fundamento y saber que este movimiento de la reforma protestante no es un movimiento que esté desligado del aporte de las mujeres. Al contrario, tanto hombres y mujeres de su tiempo lucharon aún con sus propias vidas para poder generar este cambio tan necesario en su momento y que se consideró también como eso tan importante, ¿verdad?, que generó otros cambios posteriormente. Así es, licenciada, muy interesante información y muy interesantes nombres e íconos que no son normalmente mencionados en los libros y en las fuentes de conocimiento, digamos, más famosas. Siempre son íconos que pocas veces escuchamos, a menos de que nosotros nos pongamos a realizar una investigación a más profundidad. Es entonces que es bastante interesante esta temática y también poner en tela sobre la mesa de que no solo estas mujeres pasaron el obstáculo que todas las personas pasaron por hacer ese cambio, sino que además de eso tenían encima la presión y tenían encima aquel obstáculo del patriarcado en aquel momento, que tenía una presencia mucho mayor y mucho más pesada de lo que nos podríamos imaginar. Como decía usted, una mujer que era la esposa de un duque, una mujer que de cierta manera tenía cierto poder, estaba siendo confinada en un lugar, estaba siendo privada prácticamente de su libertad. Es entonces, licenciada, no sé si nos podría dar entonces las conclusiones acerca del papel de la figura femenina en la reforma.
Claro que sí, debemos ser muy claros, Rodrigo y querida audiencia que nos escucha, de que si bien es cierto, la Reforma Protestante no ayudó de manera concreta en la práctica de reivindicar el papel de sumisión que la mujer ya tenía a lo largo de la historia y que continuó aún en el siglo XV y durante todo el movimiento de la Reforma Protestante, ya que aún dentro de este movimiento era limitada al marco doméstico. La mujer siguió sin poder acceder al marco eclesiástico en el reconocimiento de sus ministerios o en la ordenación de los mismos, pero sí podemos decir que este movimiento de la Reforma Protestante sentó las bases de doctrinas tales como el sacerdocio universal de los creyentes y la soberanía de Dios, mismas que dejan de lado la tradición patriarcal opositora del reconocimiento y ordenación de la mujer. Entonces, esto que acabo de decir es tan fundamental que nosotros ahora como creyentes comprendamos y entendamos que el sacerdocio universal permite de manera tajante a las mujeres poder acceder a lo que se conoce como el pastorado o al ministerio primario, y la soberanía de Dios faculta a todo ser humano, independientemente de su sexo, a esta condición de poder ser llamado de Dios al ministerio pastoral. Entonces, esto es uno como de los elementos más importantes que nos ha dejado la Reforma Protestante hoy. A 506 años de la Reforma nos preguntamos, ¿qué sentido tiene entonces visitar y revisitar esta historia de los movimientos? Hay algo también que nos deja la Reforma Protestante, es que la Iglesia reformanda, que es siempre reformándose. Esto quiere decir que la Iglesia de manera general tiene que estar de cara a los signos de los tiempos. La Iglesia debe de reconocer que hoy es el tiempo cairótico en el que se debe de reconocer los dones de todas las personas. El Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere y no hace acepción de las personas. Eso quiere decir que nuestras iglesias en El Salvador, la mayoría tienen el 70% de miembros que son mujeres, quienes articulan, quienes operativizan y quienes predican en la mayoría de las iglesias son mujeres. Sin embargo, no son reconocidas como tal. Ahora nosotros vemos con ánimo y con esperanza que muchas de las iglesias que son descendientes de este movimiento de reforma, lo que se conoce como las iglesias históricas, luterana, anglicana, metodista, bautistas, muchas de estas iglesias que tienen presencia en nuestro país, pues sí ordenan mujeres, sí permiten que las mujeres tengan un papel activo y de reconocimiento dentro de sus mismas iglesias. Otras iglesias y otros movimientos, pues estamos encaminados a poder atender el llamado de Dios y responder afirmativamente cuando Él dice que no se hace acepción de personas. Así es, licenciada. Ese es el contexto de las iglesias históricas actuales aquí en El Salvador, y sí, es bastante contrastante con la iglesia tradicional católica que también tiene presencia aquí en nuestro país, en donde una de las mayores diferencias o de las mayores características, como usted nos contaba, era el sacerdocio, por así decirlo, la pastoral a través de mujeres, ¿verdad? A través de mujeres. Quisiera yo aclarar una duda, licenciada, que usted nos aclarara una duda. Es entonces la mujer, digamos, en estas corrientes religiosas, pastora, sacerdotisa o dirigente. Muchísimas gracias. La verdad que cuando nosotros hablamos del sacerdocio y si partimos de lo que es estas mismas premisas de la Reforma Protestante, el sacerdocio es un sacerdocio universal, es decir, que es la facultad para que el hombre o la mujer pueda acceder a estos dones que le permiten o le facultan para estar en este ministerio del pastorado. Aún ante muchas de las instituciones eclesiásticas y ante lecturas tradicionales
y fundamentalistas del texto bíblico, cuando dicen de que la mujer no está apta bíblicamente para el pastorado. Nosotros revisamos y no es hasta el siglo IV cuando la iglesia está institucionalizada, es cuando se pone de preeminencia la figura de liderazgo del varón sobre la mujer. Pero si nosotros vamos a todo lo que es la historia del Nuevo Testamento, los relatos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar mujeres lideresas que formaron parte de la historia de la salvación. Eso quiere decir que el sacerdocio, el pastorado, el liderazgo, es nada más una condición del ser humano, y a esa condición se puede acceder toda aquella persona que esté facultada para. Entonces, más que decirte que una persona pueda o no pueda, es un llamado y un compromiso que hace Dios ante las personas, y son las personas las que responden afirmativamente a este llamado o no. Más allá de estas interpretaciones tradicionales de los textos bíblicos que invisibilizan el papel de la mujer, creo que ahora lo que nosotros tenemos que tener bien presente es la obra del Dios de la Biblia, del Dios del Antiguo Testamento, el cual ante todo es libertador y sanador, y el Dios de Jesús que nos mostró el Nuevo Testamento, que es un Dios de amor, de reconocimiento, de paz y de justicia. Perfecto. Estamos entonces aquí en la cabina de radio ULS hablando sobre el papel de las mujeres en la Reforma Protestante con la licenciada en Teología Brenda García. Al regresar de este pequeño corte comercial, vamos a tener entonces una visión, un contexto acerca de cómo estamos ahora después de 506 años de la Reforma Protestante. ¿Cuál es el papel actual de las mujeres y cuál es ese actuar de la figura femenina con respecto a este tema? Ya regresamos después de este pequeño corte. Estamos en su podcast Faro Teológico. La Universidad Luterana Salvadoreña es tu opción al futuro, con las cuotas más accesibles de todo El Salvador. Te ofrecemos 11 carreras: licenciatura en Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Computación, Trabajo Social, Idioma Inglés, Psicología, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Teología, Técnico en Ingeniería Agroecológica, Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas e Ingeniería Agroecológica. Llámanos al 2133-2600 y búscanos en redes como ULuterana, Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Volvemos para esta última etapa de este interesante podcast aquí en Faro Teológico, en donde estamos hablando en esta ocasión de la incidencia de la figura femenina en la Reforma Protestante. Este mes, como recordarán, estamos conmemorando el 506 aniversario de la Reforma Protestante allá en el año 1517, de la mano de muchas figuras ahora reconocidas como esas figuras que hicieron ese cambio, esa reforma en aquellos tiempos. Y hemos estado hablando en la primera etapa sobre esos antecedentes históricos, aquellas figuras femeninas que influyeron de forma directa o de forma indirecta a esta reforma que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Hemos hablado también de algunas conclusiones de la actualidad, pero ahora nos vamos a meter más de lleno a qué es lo que está pasando ahora. Después de 506 años de la Reforma Protestante, ¿cuál es el contexto de la modernidad? ¿Cuáles aquellas características que estamos viviendo en cuanto a la incidencia de la figura femenina? Recordarles que tenemos en la cabina a la licenciada en Teología Brenda García. Ella es maestra en Teología Latinoamericana y en Literatura y es experta en Teología Feminista. Licenciada, a 506 años de esta reforma, ¿cuál es la situación actual de las mujeres? Muchísimas gracias, Rodrigo. A 506 años de la reforma, se han generado cambios cuantitativos y cualitativos dentro de los espacios eclesiales. Cuantitativos me refiero a que las iglesias que son herederas de la Reforma Protestante, como son las que tienen presencia específicamente en nuestro país, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, bautista, en una de sus ramas, ya que en el caso de las iglesias bautistas, pues se dividen de la rama sur y norte. Una de estas dos sí reconoce lo que es el
pastorado de las mujeres. Entonces las iglesias que son herederas directas de la Reforma Protestante sí admiten lo que es o reconocen lo que es el pastorado a las mujeres. En algunas de estas iglesias las mujeres pueden optar a las posiciones de liderazgo como pastoras, presbíteras, reverendas y obispas también. En algunas otras iglesias más de corte evangelical, como por ejemplo las Asambleas de Dios en nuestro país, sí ordenan pastoras, como por ejemplo la Iglesia de Dios, que es una de las iglesias más grandes a nivel nacional, con más de 400 iglesias, tienen un gran porcentaje de mujeres que son llamadas al pastorado y que también pueden optar por el cargo de obispas. Entonces vemos estos cambios cuantitativos en lo que es el marco de la actualidad en comparación a lo que podría ser en el siglo XV, que las mujeres no tenían la facultad o no se les consideraba facultadas para poder acceder a este cargo de liderazgo. Lamentablemente en muchos de los otros espacios evangelicales donde todavía reina lo que es un conservadurismo, lecturas fundamentalistas, literalistas del texto bíblico, todavía no se les da el reconocimiento de liderazgo a estas mujeres. Sin embargo, y me permito insistir en esto, son las mujeres las que en su mayoría desarrollan el papel protagónico dentro de los espacios eclesiales, de manera como evangelistas, predicadoras, operativizando las actividades de la iglesia, ejecutando proyectos, dirigiendo círculos de formación. Son verdaderamente las mujeres lo que lo hacen. Sin embargo, no tienen el reconocimiento como se le debería o como se le da al varón que sí ostenta tradicionalmente el cargo de liderazgo dentro de las iglesias. Y es importante también hablar, Rodrigo, también del papel que juegan las mujeres teólogas dentro de estos espacios eclesiales. Hoy día en nuestro país ya hay más mujeres que se dan a la tarea de estudiar científicamente, profesionalmente, lo que es la carrera de teología, y esto permite que las mujeres estemos más preparadas para poder responder a a los acontecimientos que suceden dentro de los espacios eclesiales. Aun cuando formalmente las mujeres no tengan esta formación académica de teología, dentro de sus espacios en las iglesias también se forman círculos de lectura, seminarios en los que las mujeres también se están preparando, y créanme que son bastantes mujeres las que hoy día están decidiendo formarse más y mejor para poder responder al pueblo de Dios y poder servirle, como es el mandato que nos hace el Dios en la Biblia y la praxis de Jesús que nos la demanda. Entonces podemos decir de que hemos avanzado cuantitativa y cualitativamente, pero aún nos falta un gran trabajo que hacer, nos falta caminar, pero ante este largo trayecto que nos falta, tenemos la esperanza que son muchas más mujeres y también muchos más varones que se están sumando para hacer este sueño de Dios posible, el reino de Dios, un lugar donde reinen los valores de la igualdad, la justicia, la verdad, la paz y el amor. Está siempre en la línea, licenciada, de la igualdad, como usted acaba de decir, en el argumento de que todas y todos somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Así es, definitivamente. Dios es un Dios de vida, un Dios de verdad, un Dios de justicia que no hace acepción de personas. Lo vemos claramente en el papel que desempeñó Jesús en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos de manera un poquito más, ahondamos en la temática, vemos cómo Jesús se rodeó de un gran grupo de mujeres que le sirvieron, que le apoyaron y que fueron líderes de estas iglesias, tanto del movimiento de Jesús como posteriormente de las primeras comunidades cristianas, y que no es hasta la institucionalización del cristianismo en el siglo IV cuando empieza a decaer lo que es el liderazgo de las mujeres y que se le da más énfasis a lo que es el liderazgo de los varones. Sin embargo, la praxis histórica del cristianismo nos dice todo lo contrario. Las mujeres fueron pieza clave para el movimiento de Jesús y para sentar la base de las primeras comunidades
comunidades cristianas. Y en el Antiguo Testamento las mujeres, tanto como Débora, Jael, Miriam y otras tantas mujeres que el texto bíblico nos menciona, han sido parte de lo que es la historia de la salvación que nosotros tenemos hoy. Perfecto, licenciada. De antemano agradecerle su presencia aquí en la cabina de Radio ULS. Es para nosotros un gusto tener este tema exactamente en este mes en el cual estamos conmemorando la Reforma Protestante, ya que es bastante propio, bastante pues dado al blanco hablar sobre el tema de la figura femenina, ya que es de hecho una característica notable de la Reforma, la participación femenina en lo que sería este movimiento y en lo que sería la participación religiosa, la participación teológica, que es una de las características, como ya he dicho y como ya ha dicho usted, de esta Reforma. Licenciada, muchas gracias por estarnos acompañando en este día y bueno, creo que tenemos una participación acerca de la carrera, porque aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña, licenciada, tenemos la carrera de teología y de hecho usted da clases a los estudiantes de esta carrera. Díganos más sobre la carrera. Claro licenciada. que sí, muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, y a quienes nos escuchan y nos van a escuchar en este podcast. Estamos acá precisamente formando parte de lo que es el cuerpo de docentes de la Universidad Luterana Salvadoreña, la cual ofrece lo que es la carrera en licenciatura en teología. Estamos abiertas con las inscripciones para lo que es el año escolar, el año académico 2024. Se ofrece la carrera de teología con una visión integral, con una visión social, con una visión latinoamericana de lo que es la carrera de teología. A todas aquellas personas que estén interesados en reforzar sus conocimientos, en aprender, en conocer, en formarse académicamente y formalmente en la carrera de teología, pues son bienvenidos a este espacio, en un espacio de igualdad, ya que somos varias las mujeres que formamos parte del cuerpo docente, así como también tenemos un gran número de estudiantes mujeres dentro de la carrera. Las puertas están abiertas para que puedan inscribirse. Estamos abiertos para el año lectivo 2024, así que les esperamos por estos lados. Muchas gracias, licenciada. La invitación ya se las hizo la licenciada. Ella es fiel testigo de cómo esta carrera pues tiene en su base y tiene en su carrera, digamos, en su amplio estándar de conocimiento, la igualdad y el conocimiento teológico amplio. Muchas gracias, licenciada, por aceptar la invitación de Radio ULS y por hablarnos de este interesante tema. Muchísimas gracias. Este ha sido el podcast Faro Teológico. En esta ocasión hablamos con la licenciada en teología Brenda García sobre el papel de las mujeres en la Reforma. Estamos a 506 años de la Reforma Protestante, hoy en el año 2023. Muchas gracias por estar escuchándonos en esta ocasión en su podcast Faro Teológico. Les instamos de que si tienen alguna duda o un comentario puedan hacerlo aquí en la cajita de comentarios, que se suscriban al canal de la Radio ULS para que este y otros podcasts de mucho interés puedan escucharse y puedan llegarle a ustedes las notificaciones de que hemos sacado un nuevo podcast. Y claramente síganos en las redes sociales de la universidad como @uluterana. Muchas gracias por estar al tanto de este podcast y nos vemos en la siguiente entrega. Que tengan ustedes una bonita tarde, un bonito día o una bonita noche. Adiós.